Más de 60 detenidos y varios heridos dejan los incidentes violentos entre hinchas de fútbol israelíes y manifestantes pro-palestinos en Ámsterdam, en el corazón de Europa. Incidentes considerados ataques antisemitas por las autoridades y que llevaron al Ministerio israelí de Exteriores a anunciar una visita diplomática de urgencia a Ámsterdam del canciller Gideon Sa'ar. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. La ciudad de Ámsterdam declarada área de riesgo de seguridad. Se prohíben las protestas en la capital neerlandesa este fin de semana después de la violencia registrada anoche contra hinchas de fútbol israelíes, ataques que la alcaldesa condenó severamente. La victoria de Donald Trump protagonizó la cumbre de líderes europeos en Budapest. Según Viktor Orbán, presidente húngaro y principal aliado de Trump en la Unión Europea, Europa debe asumir un papel activo en las negociaciones entre Ucrania y Rusia. Y el canciller alemán Olaf Scholz se muestra dispuesto a negociar con la oposición conservadora que las elecciones anticipadas tras la ruptura de su coalición de gobierno se produzcan antes del mes de marzo, fecha que él había dispuesto inicialmente. Condena generalizada tras una noche de violencia en Ámsterdam, tras un partido entre el Maccabi de Tel Aviv y el Ajax de Ámsterdam. Manifestantes pro-palestinos e hinchas israelíes protagonizaron violentos disturbios. Al menos 5 personas fueron hospitalizadas y más de 60 detenidas. Líderes israelíes y europeos condenaron la violencia que califican de antisemita. Los altercados encendieron las redes en las que se difundieron videos de provocaciones por ambas partes. Las imágenes se volvieron virales. Muestran lo que parece ser un ataque a hinchas de un club de fútbol israelí en Ámsterdam. El primer ministro holandés no tardó en reaccionar. Tenemos que hacer todo lo posible para localizar y procesar a los autores. Esto es simplemente violencia antisemita contra ciudadanos israelíes. Es increíble que esto pueda ocurrir en el año 2024. Es totalmente desproporcionado. Horas antes, aficionados del Maccabi de Tel Aviv festejaban en el centro de la ciudad. Aún no está claro cómo se desencadenaron los incidentes. Algunos vídeos muestran a aficionados israelíes rompiendo banderas palestinas horas antes del partido. Y en estas imágenes, una multitud corea consignas antiárabes mientras marchan hacia el estadio. Al mismo tiempo, manifestantes pro-palestinos intentaban llegar al lugar donde se iba a celebrar el partido. La marcha había sido prohibida días antes para evitar enfrentamientos, pero aún así fue numerosa. En otro de los vídeos se puede ver a un aficionado del Maccabi luchando por salir de un canal, mientras un grupo de hombres parece obligarle a corear consignas pro-palestinas. Di Palestina libre y nos vamos. Palestina libre. El saldo de los disturbios, varios hospitalizados y más de 60 detenidos en ambos bandos. Tanto es así que Ámsterdam se declara área de riesgo de seguridad y prohíbe las protestas durante este fin de semana. María García Sornosa en Bruselas. ¿Qué más puedes decirnos, María, sobre esa violencia que vimos anoche en Ámsterdam, sobre cómo empezó y sobre las reacciones que llegan de Países Bajos y del resto de Europa? Sí, Ana, al parecer, tras el final del partido de fútbol que enfrentaba al Ajax con el Maccabi de Tel Aviv, unos manifestantes que protestaban contra la guerra en Gaza cargaron con mucha violencia contra los hinchas israelíes. La alcaldesa de la ciudad ha sido tajante. Dice que estos episodios recuerdan a los pogromos y que los israelíes fueron insultados, perseguidos y golpeados hasta que los antidisturbios los escoltaron a los hoteles. Como decís, la ciudad de Ámsterdam ha prohibido todas las manifestaciones a lo largo de todo el fin de semana. 5 personas tuvieron que ser trasladadas al hospital. Hay decenas de detenidos y otro dato, el gobierno israelí ha enviado a 2 aviones para rescatar a sus ciudadanos y todo ello se ha topado con la condena de la comunidad internacional. La Unión Europea ha condenado enérgicamente este vil ataque que Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, ha dicho que este ataque antisemita no tiene cabida en Europa, algo con lo que coincide Josep Borrell, el jefe de la diplomacia comunitaria, que dice que estos ataques van en contra de los valores europeos y que no se puede importar
sembrar el odio a las sociedades europeas. También desde la Cumbre Europea de Budapest se ha manifestado el primer ministro neerlandés, que dice sentirse avergonzado porque estos ataques hayan ocurrido en su país. Asegura que todos los responsables pagarán ante la justicia. Gracias, María. En Bruselas. Los líderes de la Unión Europea concluyen en Hungría la cumbre en la que han evaluado el futuro del bloque con otra presidencia de Donald Trump como telón de fondo. La seguridad, la competitividad y la guerra en Ucrania marcaron la agenda del encuentro en Budapest ante la preocupación de que la administración Trump recorte los fondos destinados a la defensa de Ucrania frente a Rusia. La OTAN y el comercio transatlántico también tuvieron protagonismo ante el previsible conflicto comercial que Trump podría abrir con la Unión Europea. Los líderes del bloque han abogado por una nueva era de autosuficiencia y menor dependencia del apoyo estadounidense. La presidencia de Trump y su efecto para la seguridad de Europa. Comentamos la cumbre de Budapest con María en Bruselas. María, ¿qué conclusiones sacamos de una cumbre cuyo anfitrión, el primer ministro húngaro Viktor Orbán, es considerado la oveja negra de Europa y uno de los principales aliados de Donald Trump? Sí, Ana, aunque la agenda de los líderes hoy solo tenía un punto, que era el de aumentar la productividad y la competitividad europea, que está perdiendo peso frente a Estados Unidos y frente a China, la resaca electoral, el resultado de Estados Unidos, ha protagonizado y monopolizado la cumbre. La Unión Europea tiene una estrategia para este nuevo mandato que comienza con Donald Trump el 20 de enero. Es el de buscar áreas de interés común y el de negociar. Incluso Ursula von der Leyen ha llegado a proponer comprar más gas natural licuado a Estados Unidos. Y sobre Ucrania, que es el gran tema que preocupa a los europeos, lo que proponen es disuadir a Donald Trump de que Vladimir Putin es una amenaza no solo para Europa, sino para todo el mundo, y que está tejiendo alianzas cada vez más fuertes con los regímenes de Irán, de Corea del Norte y de China, y que por eso Estados Unidos y la Unión Europea deben unirse en torno a un frente común. Es una línea que no comparte el primer ministro Viktor Orbán, que se siente reforzado con esa victoria de su aliado en la Casa Blanca. De hecho, no es casualidad que el propio Viktor Orbán haya terminado su comparecencia de prensa haciendo referencia a ese lema por excelencia de Donald Trump. Ha dicho Orbán, "Let's make Europe great again", y es que, de hecho, Orbán se siente muy reforzado con esta victoria en Estados Unidos, pero no solo fuera, sino también dentro de la Unión Europea, porque ahora se ve como un puente, un mediador, un árbitro entre estas angostas relaciones que van a comenzar entre la Unión Europea y Estados Unidos. Muchísimas gracias por todo esto, María García Sornosa en Bruselas. Feliz fin de semana. Un abrazo, Ana. Y entre tanto, medios estadounidenses reportan que la administración del presidente saliente Joe Biden ha decidido permitir que contratistas de defensa estadounidenses se desplacen a Ucrania para mantener y reparar el armamento que proporciona el Pentágono. Supone un significativo cambio de política que pretende ayudar a Kiev en su lucha contra Rusia. Según un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato, permitir que operarios estadounidenses experimentados y financiados por Washington estén en Ucrania permitirá reparar equipos dañados y de gran valor, y lo podrán hacer y reparar más rápidamente. La misma fuente dijo que los técnicos serían pocos, estarán lejos del frente y no entrarán en combate. A escasos meses de terminar su mandato, Joe Biden decide permitir que contratistas militares trabajen en Ucrania. José Díaz Briceño en Washington, ¿por qué este cambio de política ahora y qué consecuencias tendrá en el momento en el que asuma Donald Trump el próximo enero? Así es, más de 64.000 millones de dólares en asistencia militar, incluyendo múltiples equipos de alta tecnología como las defensas Patriot, así como los F-16, estos jets aéreos, son los que Estados Unidos ha otorgado durante estos últimos meses a la administración en Kiev, y es por eso que Estados Unidos, la administración Biden, cree que es necesaria esta medida que en principio rompe uno de los tabúes para que viajen estos contratistas militares hacia Ucrania. Actualmente el Departamento de Estado mantiene una alerta de viaje para que no haya estadounidenses presentes allá, y sin embargo esta orden permitirá justamente al Pentágono desplegarlos. Aquí en Washington hay un sentimiento de que debe apresurarse la ayuda a Kiev lo más pronto posible. Hay todavía 6.000 millones de dólares en asistencia militar que el presidente Biden puede enviar a Ucrania lo más pronto posible, y ahora
es una lucha contrarreloj, dado que esto se comprometió el presidente Biden durante una cumbre en septiembre con el presidente Zelensky en la Casa Blanca. Todo esto porque no se sabe exactamente cuál sería la política del presidente electo Trump, pues ha asegurado que él resolvería la confrontación en menos de un día. Obviamente esto no es realista, pero es la promesa de que prácticamente ya no otorgaría más ayuda militar a Ucrania. Grandes interrogantes hacia adelante. Gracias, José. En Washington seguimos pendientes y seguimos en Estados Unidos porque el Partido Demócrata está en un momento de reflexión y aún digiriendo esa derrota electoral contundente del martes. El partido no solo perdió la Casa Blanca, también el Senado y probablemente la Cámara de Representantes. Algunos miembros responsabilizan al presidente estadounidense saliente Biden de la derrota de Kamala Harris por no haberse retirado a tiempo para que la vicepresidenta pudiera hacer una mejor campaña. También se critica que el partido mismo no hizo lo suficiente para reconectar con sus bases y que temas como los económicos no fueron abordados con claridad por Harris. En resumen, el Partido Demócrata debe enfocarse en analizar los errores cometidos durante la campaña y preparar una estrategia sólida. José, en Washington, ¿cuál es el plan? ¿Cómo se digiere esta derrota y cómo se vive una resaca electoral en Washington cuando solo falta que se defina el resultado final de la Cámara de Representantes, que probablemente se va a perder, y de cara a esas elecciones ya de medio término que se van a celebrar en 2 años? Una silenciosa lucha de cuchillos largos aquí en Washington entre los demócratas buscando encontrar al culpable de lo que consideran es un fracaso. Esto de un año de competencia electoral que provocó distintas expresiones de enojo específicamente ante Joe Biden. Tú ya lo decías, específicamente la señora Nancy Pelosi, la ex presidenta de la Cámara Baja y una de las políticas más influyentes, ha culpado directamente a Biden, y esto hay también que decir, se añade a cuestionamientos hacia la propia Kamala Harris por el candidato a vicepresidente que eligió el señor Walz, algo que de acuerdo con algunos perdió la estrategia para ganar un estado tan importante como Pensilvania. Trump ganó en prácticamente en todos los estados del país respecto al margen que había tenido en 2020, y esto habla de la crisis tan severa que deben hacerse los demócratas. Muchísimas gracias, José Díaz Briceño, en Washington. Un saludo. Durante su primer mandato, Donald Trump ya dejó su huella en Oriente Próximo, especialmente para la Autoridad Nacional Palestina. Trump reconoció, recordemos, Jerusalén como capital de Israel, cortó fondos a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos y respaldó la expansión de asentamientos en Cisjordania. Aún así, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, fue uno de los que felicitó a Trump por su reelección y destacó su deseo de trabajar con él por la paz y la seguridad en la región. La segunda presidencia de Trump polariza y divide las opiniones de los palestinos en la Cisjordania ocupada. The Republican Donald Trump has won the 2024 U.S. presidential election. Trump clinched the 270. Esta pareja reside en la Cisjordania ocupada y ha seguido de cerca las elecciones presidenciales. Ambos viven aquí, pero tienen pasaporte estadounidense. Y a diferencia de muchos palestinos en esta región, Mossa Abu Sharif es optimista de cara a una segunda presidencia de Trump. No ha sido justo con la causa palestina durante su primer mandato, pero yo creo que se dio cuenta de sus errores. Para nosotros, ¿qué más daño podría hacer aquí? Ya lo hizo. No hay mucho más. Pero también conocemos a Trump. Es un hacedor. No lo vuelvo a ver como un cachorro de Netanyahu. Abu Sharif creció aquí, en Silvad, una localidad cercana a Ramallah. A los 18 años viajó a Estados Unidos para estudiar y pasó décadas viviendo entre ese país y Cisjordania. Hace no mucho decidió volver definitivamente. Es mi deber estar aquí. Quiero apoyar a nuestro pueblo estando aquí. No queremos simplemente irnos porque tenemos un pasaporte estadounidense. Quiero estar aquí porque esta es nuestra patria. A través de redes familiares, el número de personas con pasaporte estadounidense en Silvad asciende a unos 1,000. Según el alcalde, la mayoría viene en el verano. La vida aquí es peligrosa. Estos son los nombres de quienes han muerto en las últimas décadas.
Él espera que la situación empeore con Trump. Nos preocupa de que no detenga la guerra en Gaza y en Líbano y que aumente el sufrimiento del pueblo palestino. Él reconoció a Jerusalén como capital de Israel, pese a violar una resolución de la ONU. La violencia llegó a la Cisjordania ocupada desde el comienzo de la guerra de Israel contra Hamás en Gaza, con incursiones casi diarias de las fuerzas israelíes. La población ha quedado atrapada entre los enfrentamientos con combatientes palestinos. Muchos no tienen esperanzas de que Trump mejore la situación. Esperamos incluso que sea peor que con el anterior presidente Biden. No somos optimistas. Él es el otro lado de la misma moneda, Trump o cualquier otro. Todos respaldan a Israel. Nosotros sufriremos siempre porque ellos participan en este crimen. Pese a que la población siguió de cerca las elecciones estadounidenses y todos comprenden su importancia, se nota una gran distancia. La población quiere ser escuchada, que los derechos de los palestinos se tomen en serio y que la guerra en Gaza termine, pero dudan de que alguna administración estadounidense traiga cambios significativos para ellos. Mossa Abu Sharif prevé quedarse pase lo que pase. Es lo único que puede hacer ahora, según dice, el mostrar resistencia, y no quiere renunciar a su sueño. El sueño de tener nuestra libertad, nuestra dignidad, nuestra victoria en concordancia al deseo de que cada palestino pueda dar los pasos que yo tomé, incluyendo mis hijos. Sostengo esto pese a que sabemos que no será un camino fácil, pero espero que lo logremos antes de que me vaya o muera, que pueda verlo. Sus 6 hijos decidieron quedarse en Estados Unidos. No cualquier palestino con pasaporte estadounidense arriesga todo como él, en particular ahora. El Comité de Revisión de la Hambruna advierte de que el hambre es inminente en el norte de Gaza como consecuencia de la ofensiva militar israelí. El comité urge a una acción inmediata para prevenir más muertes por hambre y enfermedades en una región donde se estima que entre 75.000 y 95.000 personas permanecen atrapadas. La advertencia llega al mismo día en que la Oficina de Derechos Humanos de la ONU revela en su último informe que casi el 70% de las víctimas mortales a manos del ejército israelí en la franja son mujeres y niños. Cambiemos completamente de tema y hablamos de China en la economía con Juliana. Muchas gracias, Ana. Y es que China lanza un nuevo paquete de medidas de estímulo económico. Se trata de 10.000 millones de yuanes. Esto es un equivalente a unos 1.400 millones de dólares. El objetivo, refinanciar la deuda de los gobiernos locales y así incluir en sus propias contabilidades las deudas ocultas que almacenan, por ejemplo, en relación con sus empresas estatales y que se utilizaron para financiar proyectos de infraestructura durante el boom económico. En las últimas semanas, las autoridades chinas ya han introducido otras medidas de ayuda, como recortes de los tipos de interés y una flexibilización de las normas sobre la compra de viviendas. La economía china vive aún los coletazos de su política de cero COVID y se enfrenta ahora al giro de timón en la Casa Blanca. Bueno, pues ese paquete de estímulos llega la misma semana en la que Donald Trump ha ganado las elecciones en Estados Unidos. Y nosotros nos vamos hasta la Bolsa de Frankfurt, donde está mi colega, ya lo vemos, José David Navarro. José, muchos ven entre estas dos situaciones una conexión. ¿Puede que China se esté preparando para una posible guerra comercial con Estados Unidos con estos nuevos paquetes? Hola Juliana, ¿qué tal? Pues sí, eso es lo que opinan la mayoría de los analistas hoy después de conocerse ese paquete que tú antes desmenuzabas. Muchos analistas ven en este primer paso más una forma de sanear las cuentas públicas de los gobiernos locales, pero aseguran que China se va a preparar efectivamente para cuando la administración de Donald Trump eche a andar. En ese caso, Juliana, sobre todo los analistas apuntan a que China tendría que centrar sus esfuerzos entonces sobre todo en el motor del consumo, del que tanto hemos hablado, que estaba debilitado, entre otras cosas, por las dudas, por la preocupación y por la crisis que ha vivido el sector inmobiliario. En el caso de que Trump
pasase o elevase los aranceles que actualmente rondan el 12% en Estados Unidos al 60%, China tendría que compensarlo activando ese motor del consumo. De momento, Juliana, el paquete que se ha anunciado hoy parece que no convence de nuevo del todo a los inversores y Hong Kong y Shanghai cerraba este viernes en negativo. Y la industria europea del automóvil está en crisis, sobre todo la alemana, pero las cosas tampoco van bien en la vecina Francia. Esto afecta también al sector de los grandes proveedores de la cadena de autopartes como Michelin. Esta empresa francesa de larga tradición, fundada hace 135 años, sufre un descenso en las ventas y planea incluso cerrar plantas. Enfado e indignación entre los empleados de Michelin desde que el fabricante de neumáticos con el famoso logotipo anunció el cierre de 2 plantas a principios de semana. Muchos trabajadores están preocupados por su futuro. Lo esperábamos, pero aún así fue bastante brutal porque anunciaron que nuestra fábrica cerraría en verano de 2025. Nos ha pillado un poco por sorpresa, esa es la palabra. Michelin sufre la debilidad de la demanda, se venden menos coches en todo el mundo y los fabricantes de neumáticos también notan los efectos. La competencia asiática es fuerte, según la empresa. El ministro de Industria francés, Marc Ferracchi, acudió el viernes a una reunión de crisis en Michelin con el sindicato y la empresa. En esta cita también se trató el tema del aumento de los costes de producción en Europa debido a los altos precios de la energía. Ferracchi promete un plan de emergencia para la industria automovilística y sus proveedores, también a escala europea. Vamos a intentar convencer a nuestros socios europeos de la necesidad de acciones estructurales con medidas de apoyo a la demanda, de inversión y de protección comercial para toda la industria. Porque no se trata solo de proteger a los fabricantes como vemos hoy en Michelin, se trata de proteger toda la cadena de valor, a los fabricantes de equipos, a los subcontratistas y a todas las pequeñas y medianas empresas. El cierre de las 2 plantas eliminará más de 1.200 puestos de trabajo. No son las primeras que cierran y muchos temen que no sean las últimas. Y dejamos esta crisis para hablar de otra, Ana. Así es, una crisis de gobierno en Alemania que los últimos 2 días alcanzó su punto más bajo. El canciller Olaf Scholz destituyó al ministro de Finanzas, lo que llevó a la ruptura de la coalición de gobierno formada por socialdemócratas, verdes y liberales. Una destitución que llegó tras semanas de disputas sobre la política económica y presupuestaria. Scholz ahora muestra su disposición a negociar con la oposición conservadora para adelantar esas elecciones anticipadas inicialmente previstas para finales de marzo. Olaf Scholz se reunió hoy en Budapest con dirigentes de los países de la Unión Europea, pero en casa se intensifica el debate sobre nuevas elecciones. Tras el colapso de su coalición de gobierno el miércoles, Scholz pretende celebrar comicios en marzo. Sin embargo, el 65% de los alemanes opina que es demasiado tarde. En Berlín, el líder conservador y aspirante a canciller Friedrich Merz también ejerce presión para que se adelanten las elecciones y para que el canciller se someta a un voto de confianza que las desencadene. Desde Budapest, Scholz se declaró dispuesto a debatir la fecha de las elecciones la próxima semana. Sería bueno que entre los grupos parlamentarios democráticos pudiéramos llegar a un acuerdo en el Bundestag sobre las leyes que aún pueden aprobarse este año. Este acuerdo también debería permitir responder a la pregunta de cuál es el momento adecuado para convocar una moción de confianza en el Bundestag y la fecha para elecciones anticipadas. El SPD de Scholz ocupa el 3er puesto en las encuestas, muy por detrás de los conservadores y la ultraderecha. Es posible que el canciller quisiera esperar hasta marzo para recuperar el favor de los votantes. Pero eso supondría casi 5 meses con un gobierno en minoría, que no podría aprobar ninguna ley sin el apoyo de la oposición. Para los jóvenes votantes alemanes que apoyaron a los partidos de la coalición, el colapso, este descalabro del gobierno representa tanto incertidumbre como una oportunidad, quizás, para un cambio real. Mientras algunos temen el debilitamiento de Alemania ante los desafíos globales, muchos están intensificando su activismo político con la esperanza de hacer escuchar sus voces y que sus prioridades sean por fin tomadas en cuenta.
Pauline ha quedado con sus amigos. De camino aún trata de asimilar el terremoto político que ha sacudido al país, la ruptura de la coalición alemana de socialdemócratas, liberales y verdes. Ha sido un día totalmente loco. Me he despertado y he pensado que después de la reelección de Trump no podía pasar nada peor. Y esa tarde va y colapsa el gobierno alemán. Su respuesta a activismo político teme que la extrema derecha saque provecho de la ruptura de la coalición y alerta sobre ello, micrófono en mano. La ultraderechista Alternativa para Alemania espera multiplicar sus votos en los próximos comicios, aupada por su éxito entre los jóvenes. En los últimos meses, el debate político ha estado dominado por cuestiones propuestas por la extrema derecha, y eso es lo que en última instancia favorece a ese tipo de formaciones. A muchos jóvenes les preocupa que la inestabilidad de Alemania limite la capacidad del país para hacer frente a los desafíos globales. Afortunadamente, crecí en una época, en líneas generales, muy pacífica, pero desde la guerra de Ucrania y la pandemia, eso se ha acabado. Y ahora con Trump de nuevo en el gobierno, es fácil imaginar que pase algo relativamente rápido que también nos afecte. Pero para algunos, la ruptura de la coalición también es una oportunidad. Las juventudes de los verdes ya están en campaña, esperan volver a poner la crisis climática en el centro de la agenda política. Tenemos la esperanza de que se vuelvan a hacer buenas políticas en Alemania que promuevan una vida digna y protejan el planeta. Eso es lo que más nos importa a los jóvenes. Los jóvenes liberales señalan otras prioridades. Necesitamos una economía que vuelva a funcionar. Para lograrlo hay que aliviar la carga que soportan los ciudadanos y las empresas porque lo único que quieren es hacer su trabajo y que les dejen en paz. Pero todo indica que los partidos de la coalición no lo van a tener nada fácil. Las encuestas les auguran un mal resultado electoral y prevén un gobierno liderado por los conservadores. Por ello, Pauline espera que en los próximos meses los jóvenes se hagan oír. Si al final hay elecciones anticipadas, se abrirá una ventana política en la que pueden pasar muchas cosas y muy rápidamente. Aunque el futuro de Alemania sea incierto, los jóvenes mantienen la esperanza. Ahora todos tienen la oportunidad de alzar la voz y defender lo que más les importa. Y eso no está nada mal, lo importante es votar. En nombre de todo el equipo, muchísimas gracias por estar ahí. Feliz fin de semana donde quiera que estén. Ya saben, vamos actualizando contenidos también a través de nuestra página web dw.com.